Monte Albán y su tumba 7. Esta tumba fue un parteaguas en la arqueología mexicana, empezando por el hecho de que su principal descubridor, el arqueólogo Alfonso Caso, empleó los mejores recursos humanos y materiales de ese entonces para estudiar esta zona, siendo que una de sus motivaciones fue la de explorar zonas o aspectos de nuestro pasado que no solo tuvieran que ver con los llamados por él mismo aztecas o los mayas. Pues para quien no viva en México, Monte Albán y esta tumba se encuentran en el actual estado de Oaxaca, ubicado aquí, mientras que los mexicas se encontraban en el centro del país, y la zona maya abarcaba la península de Yucatán, otros estados de México en el sur y varios países de Centroamérica. Siendo que en esta zona de Oaxaca existen muchos grupos originarios o indígenas incluso hoy en día. Pero dos de los principales son los mixtecos y zapotecas, y estos dos grupos tienen que ver precisamente con esta tumba. Pero vayamos por el principio. Monte Albán, como muchas zonas donde existen vestigios arqueológicos, con el paso del tiempo, en algunos casos centenares o miles de años, fueron abandonadas con el consecuente desgaste y destrucción de las construcciones, y en el caso de esta zona, sus principales edificaciones fueron cubiertas por la naturaleza, con tierra, vegetación y árboles, siendo reconocibles grandes montículos de tierra como se ve en esta foto. Y uno de los primeros investigadores de la zona fue precisamente Alfonso Caso, pues esta tumba fue descubierta en el año de 1932, más precisamente el 9 de enero de ese año. Y como muchas veces ocurre, junto con los descubrimientos y los hechos reales, se llegan a mezclar mitos y leyendas, siendo que solo para efectos folclóricos referiremos varias de estas leyendas urbanas, las cuales luego les cuentan a los turistas en la zona. Un mito refiere que la tumba habría sido descubierta por accidente, ya que una supuesta vaca que pastaba en la zona, al caminar sobre la estructura habitacional debajo de la cual se excavó la tumba, se hundió en ella. Y los pastores, al tratar de sacarla, encontraron un hueco al interior de la tumba. Hueco que informaron a uno de los asistentes de Caso, siendo que ambos bajarían por el hueco que formó la vaca. Otra versión mítica referida por los ancianos que vivían cerca de las faldas de la montaña de Monte Albán, decían que en ciertos tiempos brotaba de esa zona flamas azules de fuego, las cuales eran señales de que había dinero enterrado, siendo que eso supuestamente se les informó a Caso y compañía, y gracias a ello comenzaron a excavar ahí. Otra versión dice que un señor llamado Cudberto Pacheco, que habitaba en el pueblo de Santa Cruz Ocotlán, pueblo ubicado al lado de la montaña de Monte Albán, se hizo amigo de Alfonso Caso, y este le dio información y hasta le dio libros antiguos, y que gracias a todo eso, logró encontrar la tumba. Aunque el castigo que recibió de otros pobladores, supuestamente por decir esos secretos, es que en 1935, 3 años después del descubrimiento de la tumba, este tal Cudberto fue encontrado sin vida tirado en la barranca que da al oriente del juego de pelota de Monte Albán, refiriendo que eso fue una venganza por haber revelado el secreto. Pero los mitos fantasiosos no terminan ahí, pues al estilo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en Egipto, se llegó a publicar incluso en periódicos que la tumba estaba maldita, y que incluso el descubridor, Alfonso Caso, habría quedado embrujado por profanarla. Así como otras versiones que incluso referían que el descubrimiento era falso, o que las piezas encontradas muchas fueron vendidas y desaparecieron. Claro, todo esto en su mayoría fueron noticias falsas. Pero todo esto provocó el descubrimiento de la tumba. Sin embargo, ahora refiramos la información seria sobre esta. Obviamente el nombre de la tumba 7 fue designada de esa forma debido a que previamente Caso había encontrado otras tumbas, siendo estas las imágenes. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, La mayoría de estas tumbas estaban casi todas juntas en esta parte de Monte Albán. Pero a diferencia de las 7, las otras tumbas tenían pocos vestigios debido a los saqueos. Ahora, todo este proceso de investigación no se dio de la noche a la mañana, pues Caso y otras personas llegaron varios años antes del descubrimiento para empezar a revisar la zona, la cual no tenía accesos fáciles, ya que como montaña no tenía caminos transitables.
teniendo que subir en sus principios a través del caballo. Así también tuvo que haber pláticas con los pobladores de la zona para que permitieran el acceso, ya que consideraban ese lugar como un lugar sagrado. Y adicionalmente tuvo que haber gestiones con varias autoridades para construir una carretera que llegara a la cima, y con ello se facilitaran los trabajos de investigación, llegando al año del descubrimiento de la tumba 7. Y este descubrimiento, fuera de los mitos y leyendas señalados con anterioridad, refiere que el día 6 de enero de 1932, Caso tenía que ir a la capital oaxaqueña a recoger el salario de los peones, por lo que dejó a su asesor Valenzuela al mando de la excavación. Este regresó a la zona a las 11 de la mañana, acompañado de su esposa, quienes encontraron a Valenzuela, quien les enseñó un collar de jade que habría sido desenterrado. Siendo que los tres corrieron hacia la tumba, donde habría aparecido el collar, así como también orejeras de jade y un caracol marino cortado que servía como instrumento musical. Por lo tanto, comenzaron a excavar, localizando rastros de una escalera y 2 capas de estuco. Sin embargo, pasaron 3 días y hasta el 9 de enero lograron mover una losa que dejaba al descubierto un pequeño hueco que algunos le atribuyen a la dichosa vaca según sus mitos. Pero ya con un orificio de entrada, Valenzuela se descolgó por él, ya que era más bajo de estatura, y después lo siguió Caso. Y ya dentro de la tumba iluminaron el suelo de la misma viendo múltiples objetos, entre ellos huesos, jades, objetos de oro, de cristal, etc., todos cubiertos por tierra y desechos, siendo que comenzó el proceso arqueológico de catalogar y extraer todos estos. Afortunadamente, este suceso cambió muchas cosas, pues por principio de cuentas se localizó una tumba que no fue saqueada, ni destruida con la llegada española. Así se mantuvo intacta durante cientos de años. Pero en cuanto a su contexto, la misma tuvo 2 periodos de ocupación, pues fue usada por 2 culturas diversas. Primero los zapotecas, quienes construyeron Monte Albán, siendo que primero fue construida la edificación de arriba, la cual los datos refieren que habría sido ocupada por una familia de una alta jerarquía en la ciudad, y posteriormente fue construida debajo la tumba, pues esto era común en la zona de Oaxaca. Pues existen tumbas similares en otros lugares como Mitla, Sachila y varias zonas arqueológicas más, con la característica de que las tumbas, claro, de personajes importantes, se construían debajo de las plazas de las ciudades. Sin embargo, esta tumba, utilizada por los zapotecas, fue abandonada, como lo fue el propio centro ceremonial. Pero cientos de años después fue reutilizada por los mixtecos, siendo que las investigaciones más recientes a través de datación de carbono 14 señalan que el periodo de ocupación de la tumba de parte de los zapotecos rondaría entre el 401 al 601 de nuestra época, mientras que los mixtecos la reutilizaron aproximadamente del 1200 al 1400. Así tenemos un mismo espacio funerario utilizado por 2 culturas cuyos descendientes siguen existiendo en el actual Oaxaca. Ahora, los objetos encontrados en su mayoría corresponden a la cultura mixteca, mismos que son la prueba de sus habilidades artesanales, los cuales no necesitaban ayuda de los alienígenas ancestrales para crear objetos como estos. Objetos que son muy conocidos en el medio, como por ejemplo este cráneo decorado con turquesa, el cual con nuevas investigaciones, si bien no se puede afirmar aún, sí existe la posibilidad de que el cráneo pertenezca a una persona que ni siquiera corresponde a la zona oaxaqueña, sino que este pertenecería a alguien originario de una zona más al norte del país, por rumbos aproximadamente del actual Zacatecas. Esta pieza de oro que aparece reproducida en el billete de 20 pesos, donde aparece junto a una imagen de Monte Albán. Este pectoral de oro con un sujeto con la mandíbula descarnada, probablemente Mictlantecutli, teniendo también signos de año en su parte inferior.
esta copa de cristal hermosamente labrada. Huesos labrados con signos calendáricos. Entre muchos objetos más que hoy en día se encuentran en el Museo de las Culturas en la capital oaxaqueña. Mientras que de la cultura zapoteca, por ejemplo, se localizaron estas piezas de barro que se han interpretado representan a Cosijo, una de las principales divinidades zapotecas, el cual equivale al Tlaloc mexica. Y si bien en esta tumba existen restos de dos culturas diferentes, su utilización en un sentido tuvo fines diversos. Pues mientras los creadores de la tumba, los zapotecos, en efecto la usaron para ese fin, al colocar cuerpos extendidos, mismos que al descomponerse solo quedan los huesos, en el caso de los huesos pertenecientes a los mixtecas, no se encontraron extendidos, es decir, los cuerpos muertos no fueron llevados y enterrados en el sitio. Sino que fueron agrupados en pequeños montones, los cuales nuevas interpretaciones refieren que eso explica por qué, cuando fueron encontrados existían barreras de piedra que separaban cada montón de los huesos, interpretando que en el caso de los huesos mixtecas, a quienes pertenecieron, habrían muerto en algún otro lugar, y que por la importancia de esos personajes, ya descompuesto el cuerpo, los restos óseos fueron usados como bultos mortuorios. Algunos dicen que habrían pertenecido a personajes importantes de los mixtecas que incluso aparecen en códices de esas culturas. Bultos mortuorios que representaban una forma de contacto con los ancestros, como por ejemplo el bulto mortuorio de Huitzilopochtli que refieren los mexicas, que llevaban consigo desde que salieron de Aztlán. Así, si bien la tumba 7 fue destinada por los zapotecas para enterrar a seres recién muertos, los mixtecas la reutilizaron por la importancia en sí que tuvo la ciudad como un adoratorio, teniendo la tumba un simbolismo donde se podía consultar a los ancestros, mismos que fueron colocados en bultos. Claro, al final, ambas culturas abandonaron esa tumba, y quizás las otras encontradas por caso también tuvieron características similares, pero la que sobrevivió al tiempo y a la llegada europea fue la número 7, la cual fue estudiada y catalogada por la mayoría de los mejores investigadores de esa época, pero que ahora con nuevas tecnologías se sigue revisando todo lo hallado en las mismas, obteniéndose nuevos datos que en su momento Caso no podría haber sabido, pero que su hallazgo impulsó el estudio arqueológico en el país. Tan es así que gracias a ese descubrimiento y a la insistencia de Caso al presidente de México en ese entonces, Lázaro Cárdenas, se creó años después el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo este una consecuencia del descubrimiento de esa tumba. Y a partir de esa investigación se mejoró el estudio arqueológico en el país. Así, estos son aspectos de la importancia del descubrimiento de la tumba 7. Una tumba intacta, la cual fue usada por zapotecas y mixtecas.